y en otras Buenos partes días, que buenos se han días a todos. convertido en las de la Estamos roca de aquí en la presupuesto. sala de prensa del Senado para Pero bueno, ahora sí llegaron aquí mis compañeros. escuchar a los rectores de las universidades. ¿Qué más, ¿Dónde Jairo? están? ¿Qué ha habido? ¿Qué Ya cuentas? vienen. Le pedimos a los representantes de las universidades que por favor, si quieren, nos acompañen aquí, por favor. Los vicerrectores nos decían que había una, su merced que es el vicerrector de la Universidad de Antioquia, si nos puede acompañar. Quería proponerles que el orden fuera el siguiente, que uno de ustedes dos inicie la rueda de prensa, después siga un representante por los rectores, uno por los docentes, uno por los estudiantes y cierra el otro. Y después los otros representantes y senadores. ¿Primero? Pero yo le hago una presentación. Sí, como una presentación y se conoce. El orden sería, entonces, que va a hablar, haría una... Que cada uno hable. Sí, tratar de ser cortos en la intervención. La idea básicamente sería que va a ser la presentación el senador Bolívar. Después va a hablar un representante de los rectores. Exacto. Después de que hablan los rectores, hablan los docentes. Después habla un estudiante, una persona que está por las organizaciones estudiantiles. Sí, yo hablo como el orden. Ah, ok. Y finalmente cierra la senadora Ida Bella y los otros representantes y senadores que están presentes. Bueno. Yo Henry Muñoz, hablo con la mesa. ¿El orden cuál es? ¿El Sí. orden así como está aquí? El orden sería primero el senador Bolívar, después un representante de los rectores, que me imagino que vas tú o los docentes. Yo represento a los docentes. Docentes. Después tiene un representante de los rectores, que me imagino que es el rector. Después viene un representante de los estudiantes. Y después cierra la senadora Abella y el resto de los representantes. Sería ese más o menos el orden. ¿Listo? Yo les voy indicando. Buenos días. Invitamos a los representantes de los rectores de universidades públicas, a los representantes de los estudiantes, a los senadores y representantes a la Cámara que se hagan presentes aquí. El orden de la rueda de prensa va a ser el siguiente. Va a haber una introducción que va a ser realizada por el senador Gustavo Bolívar. Después de eso va a hablar un representante de los rectores de las universidades públicas. Después de eso va a hablar una representante de los docentes de universidades públicas. Posteriormente va a hablar un representante de los estudiantes. Después de eso va a hablar la doctora Aida Bella, la senadora Aida Bella, y posteriormente los demás senadores que quieran intervenir y representantes de la Cámara que quieran intervenir. Finalmente, después de eso va a haber una ronda de preguntas y de esta manera terminaríamos la rueda de prensa. ¿Listo? No, ese es el micrófono. Bueno, buenos días a todos. Bueno, ahí está. Muy buenos días a todos. Esta puede ser una de las ruedas de prensa más importantes para un país que se dice estar en vías de desarrollo y también implementando un proceso de paz. Por la sencilla razón de que la educación es el eje fundamental de esos dos procesos, del desarrollo y de la paz. Hoy, por solicitud de los rectores y vicerrectores y representantes del SENA, también de las universidades públicas de Colombia, quisimos convocar a la prensa para que escuchen de viva voz, porque muchas veces nosotros en la Comisión de Presupuesto ya lo hacemos y lo hacemos muy a menudo, la denuncia del desfinanciamiento de la universidad pública, de la manera grosera, digo yo, como el gobierno inventa una guerra que no existe para aumentar el presupuesto de defensa,
en 3.6 billones de pesos, en un país donde ya hay 8.000, casi 9.000 combatientes menos, y sin embargo esa esperanza que teníamos todos de ver decrecer ese presupuesto ha sido todo lo contrario, sigue aumentando. Es cierto que persisten y prevalecen problemas de orden público con las BACRIN y con el ELN y las disidencias de las FARC, pero no justificamos un gasto tan desproporcionado que está por encima, muy por encima del promedio en Latinoamérica. Colombia gasta 3.5 billones de pesos, perdón, 3.5 puntos del PIB en guerra, en defensa, mientras que en América Latina ese gasto es de 1.5. Y a nivel del OCDE, que es el grupo donde recién entramos, que es donde están la mayoría de potencias, ese gasto es del 2.5% del Producto Interno Bruto, mientras en Colombia es el 3.5%. Es uno de los gastos en defensa más altos del mundo. Y eso no puede suceder en un país donde este año nada más hay 690.000 bachilleres. Se gradúan 690.000 jóvenes, de los cuales solamente el 40% va a ser absorbido por la universidad, por la educación superior y la educación técnica. Es decir, 60%, casi 411.000, 410.000 muchachos se van a quedar en la calle sin saber qué hacer, sin una oferta en educación, pasando las penurias que pasan los chicos para ir al ICETEX y pedir un préstamo que luego se triplica por el camino, al que le exigen fiadores, etc. Es como si hubiera todo tipo de obstáculos para que los jóvenes no estudiaran, como si nos conviniera estar en la guerra. Estos 700.000 hombres que tienen las Fuerzas Armadas y la policía conjuntamente, pareciera que nos necesitaran a los jóvenes solo para eso. Por eso lo importante de hoy hacer este debate prácticamente con los rectores, y es escucharlos a ellos. Obviamente aquí hay profesores y rectores y vicerrectores, pero también están varios compañeros de las comisiones de presupuesto con los que hemos estado dando esta pelea, y también quisiera que ellos les contaran qué es lo que estamos haciendo dentro de esas comisiones de presupuesto. Muchas gracias. Creo que a algunos de los rectores nos preocupa muchísimo. Ustedes saben que estamos defendiendo con otros parlamentarios de otros partidos. Aquí está el parlamentario, el compañero Jairo, que está aquí, y que realmente hemos estado mirando toda la desfinanciación. Lo que más nos preocupa es que sean precisamente las universidades públicas y el sector, porque también hay unos institutos superiores que necesitan financiamiento, pero además los hospitales públicos. Vamos a hacer un mini sondeo. En Bogotá, por ejemplo, la zona de Chapinero tiene un desfase de 61.000 millones para acabar este año. Y el año entrante, pues es un déficit mucho más grande. Y creemos que hay necesidad urgente de que hagamos visible estas cosas. Pero lo más sorprendente es que anoche, les contaba, estuve en la discusión de la reforma de la justicia. Y empiezan a hablar, a mí me sorprendió que fueran pues algunos parlamentarios de la Comisión Primera, quienes empiezan a hablar del arancel a la justicia, es decir, del peaje, para que unas personas puedan, o todo el mundo pueda acceder a la justicia. Esto, sí, francamente, es buscar la plata donde no están, los pobres, en la clase media y en los trabajadores. Esto nos parece sumamente delicado. Y yo sí creo que entre todos vamos a tener que mirar cómo refinanciamos la universidad pública, también pidiéndole a todas las universidades. Yo vi una cuestión muy linda que hicieron en la Universidad Pedagógica de Bogotá. Recién llegué en 2014, la visité, y encontré que el rector había hecho una minga para arreglar la universidad. La universidad que estaba al borde de caerse. Contrataron directamente unos maestros, y el rector llamó a sus estudiantes y él mismo se puso el overol y empezó a pintar la universidad. Cuando yo llegué, realmente era una universidad rescatada de un déficit grandísimo que han dejado los que habían estado antes, y un rector que llegaba y hacía cosas impresionantes, vinculando a la comunidad universitaria en un momento de muchas dificultades para la Universidad Pedagógica Nacional. Creo que esta fue una experiencia hermosísima, una experiencia que podemos rescatar, y una experiencia para que los recursos también se inviertan de la mejor manera en las universidades. Entonces vamos a escuchar algunos
de los rectores me acompaña aquí. Ah, de John Jairo, excusa. Creo que puedo hablar desde aquí. Sí, sí. Ya, gracias. Voy a tratar de ser muy resumido. Son dos debates realmente los que en este momento tienen lugar al interior de las comisiones económicas en el Congreso de la República. El primer debate tiene que ver con la financiación del presupuesto. Hay que recordar que el presupuesto original que presentó el gobierno saliente era un presupuesto equilibrado en materia de ingresos y en materia de gasto. El gobierno entrante, que inicialmente, para sorpresa de nosotros, no presentó ni siquiera pliego modificatorio del proyecto de presupuesto que dejó la administración Santos. Simplemente lo que hizo a posteriori, cuando ya se había adelantado la discusión, fue presentar la información de que tenían un faltante presupuestal de 25 billones de pesos. Después de que se hizo una evaluación, nos vinieron a decir que tenían un faltante, era de 14 billones de pesos. Todo esto realmente no esconde sino un propósito concreto, y es hacer aprobar por parte del Congreso de la República una ley de financiamiento que es la reforma tributaria. Esto es importante que los colombianos lo sepan, porque están diciéndole mentiras al país con que existe un déficit presupuestal y están confundiendo el déficit presupuestal con el déficit fiscal. Déficit presupuestal no hay. En las comisiones económicas, entre otras cosas, venimos reclamando que se haga el ajuste para valorar los ingresos a temas como lo de los precios del petróleo, que ellos han tasado en 78 dólares el barril de petróleo, cuando hoy sabemos que está bordeando los 85 dólares. Entonces, lo que están haciendo es, por arte de virbiloque, recortar ingresos para justificar un déficit y meternos una tributaria. Y sobre ese particular nosotros estamos diciendo que no vamos a votar una ley de financiamiento. En mi condición de ponente del presupuesto general de la Nación, vamos a dar ese debate y vamos a demostrar que el gobierno está equivocado y que simplemente lo que quieren es más plata para financiar los programas del nuevo gobierno, pero no le dicen con franqueza al país de qué se trata de eso. Recurren a artimañas y a procedimientos muy discutibles para meternos en la idea de que al aprobar un presupuesto desfinanciado, pues por supuesto estamos obligados después a hacer la ley de financiamiento. Este es el primer debate. El segundo debate tiene que ver con el tema del gasto. Y en lo concerniente a la discusión sobre el gasto, por supuesto, es un problema de prioridades. Es un tema de prioridades. No tiene ningún sentido que en este país, por ejemplo, el gasto de defensa siga siendo teniendo más relevancia que el gasto en educación. Nosotros hemos venido haciendo una discusión sobre el particular y atención, están incrementando no solamente 3.6, sino que en la ley de financiamiento tienen la pretensión de meter 500.000 millones de pesos más. Mientras que 500.000 millones de pesos que están pidiendo las universidades públicas no los tramitan. Se hicieron unos incrementos para el sector de educación, pero están escamoteando la financiación de la universidad pública, seguramente porque a los ojos de ellos son instituciones mamertas, como las llaman ellos. Aquí hay una política en contra de la financiación de la universidad que nosotros vamos a defender, que nosotros vamos a combatir. Vamos a defender la universidad pública, vamos a oponernos a las pretensiones de negarle 500.000 millones de pesos que tan vital resultan para el funcionamiento de la universidad pública. Allí estamos parados y es en este escenario que obviamente queremos unir nuestras voces a los rectores y a todos los estamentos universitarios y tecnológicos para que demos esta pelea con todos los colombianos. Representante de los rectores. Sí, Carlos Blasca, rector de la Universidad del Atlántico. Los rectores de las universidades públicas agrupados en el SUDE
Hemos venido presentando desde hace rato estudios que muestran el desfinanciamiento de la universidad pública y de todas las instituciones de educación superior pública del país. Entre el año 93 y el año 2018, la educación superior pública fundamentada en las universidades ha crecido un 305%. En el 93 eran 159.218 estudiantes en las 31 universidades públicas. Hoy son 645.000 estudiantes. Y el presupuesto de las universidades públicas solo ha crecido con el IPC. Cuando está demostrado que a partir de establecer guías y rutas hacia el aseguramiento de la calidad, de mejorar la cobertura, hoy los crecimientos están por encima del IPC en más de 4 puntos porcentuales. Nosotros, ¿qué estamos pidiendo? Que se reforme la Ley 30 en el artículo 86 y se incluyan a todas las instituciones de educación superior pública y se establezca como factor de crecimiento, además del IPC, los 4 puntos adicionales de porcentuales año tras año. Igualmente, que los recursos destinados en la reforma tributaria, Ley 1819, se destinen exclusivamente a las instituciones de educación superior pública. Que los recursos de los excedentes de las cooperativas se destinen a las instituciones de educación superior pública. Y cuanto antes, de verdad, haya una mejor atención del gobierno. Sabemos que hoy en el presupuesto público nacional no hay recursos para las instituciones de educación superior pública adicionales. Y realmente la crisis ya comenzó en las universidades públicas, ya comenzó en todas las instituciones de educación superior pública. Y esperamos que el Congreso de la República actúe realmente coherente con todas estas peticiones que estamos haciendo los rectores de las instituciones de educación superior pública de nuestro país. Doy un caso. En la Universidad del Atlántico, en octubre se inscribirán más de 36.000 jóvenes y solo serán admitidos 3.200 jóvenes. Es decir, menos de uno de cada 10. Eso realmente desanima. Eso es un mensaje totalmente negativo a la población colombiana. Por lo tanto, pedimos al Congreso y al gobierno actuación inmediata con respecto a esta crisis que vive la educación superior pública. Con respecto al programa Ser Pilo Paga, hemos dicho, en concreto, no más Ser Pilo Paga. No queremos modificaciones a Ser Pilo Paga y que los recursos que hoy se destinan a Ser Pilo Paga se destinen a la educación superior pública de nuestro país. Un representante de los docentes. Aquí en el atril puede hacerse. Buenos días. Nosotros queremos manifestar que el problema de la educación pública es un problema. Yo, Mario Muñoz, representante de la Mesa Nacional de los Docentes Universitarios, de las 32 universidades públicas. El problema es estructural, el problema no es coyuntural, el problema es que el marco normativo del sistema de educación superior se quedó corto en relación a la universidad que tenemos hoy. El problema es que solamente están entrando un 30% de los recursos de la nación a las universidades públicas y el resto es autofinanciación de las universidades públicas y venta de servicios desaforados. ¿Qué significa esto? Significa que las universidades públicas las están matando por inanición. La media en América Latina de universidades públicas está en 6 puntos del Producto Interno Bruto.
En Colombia eso está muy por debajo de esa media de América Latina. Chile nos demostró hace poco que en los últimos 3 años invirtió el 25% de recurso público en la educación. Y en 3 años formó 365.000 nuevos jóvenes estudiantes. Nosotros estamos pidiendo que haya una reforma estructural a la educación pública y que el déficit estructural, que es un déficit estructural de 16 billones de pesos, y el déficit de funcionamiento, que es de 3.2 billones para la coyuntura inmediata, que estamos a puertas de no tener que pagar, digamos, funcionamiento a final de año, que se resuelva de manera estructural, que veamos la educación como un polo de desarrollo y como una propuesta de largo aliento, que no estemos cada año haciendo lo mismo, a puertas de marchas, a puertas de huelga de hambre, como algunos profesores y rectores lo van a hacer, a puertas de una nueva mane y pidiendo al gobierno algo que es justo y que todos estaríamos de acuerdo con ello. Esto es una cosa interpartidista, la educación pública. En términos de los profesores universitarios tenemos un problema sustancial. La reforma tributaria, la ley 1819, nos quitó de 1 a 3 salarios este año. Estamos padeciendo, tanto profesores como rectores, que nos sacaron de nuestro bolsillo de 1 a 3 salarios por esa reforma tributaria que nos quitaron los gastos de representación a todos los profes de las universidades públicas a nivel nacional. Es también una queja frente a lo que pasa con los profesores. Y por último, nosotros queremos insistir que la educación es un potencial de desarrollo regional. Tenemos que llevar, ahora que hablamos de posconflicto y de paz, que sea un motor la educación de formación en los territorios, aquellos jóvenes abandonados que no tienen posibilidad, que la universidad se convierta en un polo de desarrollo sustancial para esas regiones. Y por último, es una petición inmediata para el funcionamiento de las universidades públicas y una invitación a toda la sociedad. Estamos a puertas de 2 movilizaciones grandes, una hoy a las 2 de la tarde, otra el 10 de octubre, una toma de Bogotá y una toma de todas las ciudades. Estamos invitando a la sociedad en general a que se sume a esta iniciativa, porque la educación pública es un cometido de todos y de todas y no podemos dejarla olvidada tal como se pretende. Es un problema estructural, es un problema interpartidista, es un problema que hay que resolver entre todos y todas. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Adolfo Ateortúa, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional. Asombra encontrar en el proyecto de presupuesto general de la Nación, que fue llevado ya a primer debate, que no hay recursos adicionales para la universidad pública. Me asombra porque el clamor del desfinanciamiento es generalizado y fuerte, es estructural y viene de años atrás. Pero no solo por ello, sino por el compromiso que la universidad pública ha tenido con el país. Voy a dar un dato concreto. Entre el año 2014 y el 2018, los mismos años en donde estuvo operando el programa Ser Pilo Paga, las instituciones de educación superior públicas aumentamos la cobertura en 98.500 estudiantes. Quiere decir 2 veces y media de lo que hizo el programa Ser Pilo Paga. Solo que nosotros lo hicimos sin adiciones presupuestales, sin créditos beca, sin endeudamiento adicional por parte del Estado. Con respecto a la calidad de la educación superior pública, la situación es clara. Más del 50% de las universidades públicas en Colombia tienen acreditación de alta calidad, frente al 18% de las restantes. Pero voy a dar otra cifra que la hemos repetido. Con lo que cuesta la cohorte de 40.000 pilos, es lo mismo que la nación le giran transferencias a las universidades públicas para atender 620.000 estudiantes de pregrado y posgrado al año. Creo que es una cifra contundente. Por eso nos asombra que, a pesar de las adiciones que le hacen al sector de educación,
que a pesar de la inversión que se dispone en el presupuesto para educación, a las universidades públicas no nos den un solo centavo y se siga pensando en cambio en reeditar un programa tan costoso con otro nombre como el Ser Pilo Paga. Sí, considero que es una grosería frente a la universidad pública que, repito, viene cumpliendo con creces. Por esa razón, hoy los rectores, el profesorado, el estudiantado tienen una sola voz. Las comunidades universitarias, todas del país, estamos desde lo público en su defensa. Profesores, de los cuales hago parte, estamos dispuestos a iniciar un ayuno indefinido para invitar a la reflexión sobre este asunto tan importante como es la financiación de la educación superior pública. Hay en nuestras puertas, en efecto, un promedio entre 10 y 15 estudiantes esperando entrar por cada uno que podemos admitir. Esta es la realidad del país. La única que puede garantizar una cobertura universal, que puede ir hacia la gratuidad, es la universidad pública. Gracias. Habla primero Iván y ya Muchas gracias. Los representantes en la Comisión de Ponentes por parte del partido Alianza Verde, la representante de la Cámara Catherine Miranda, el senador Juan Luis Castro, la representante Catalina Ortiz, hemos sido muy claros en la manifestación que es común en toda la bancada alternativa aquí presente con relación a este tema. La perspectiva desde la cual nosotros hemos visto esta cuestión es la siguiente. El pueblo colombiano eligió el gobierno que no quiere la paz y que no quiere el cambio, a pesar de que anunció el cambio. Para transformar esta sociedad, pues hay que poner en el primer rango de interés público, no solamente del Estado, sino de la sociedad, las actividades que tienen que ver con la educación, con la ciencia, con la tecnología, con la cultura, con el deporte, con la conservación del medio ambiente y por supuesto con el emprendimiento, sobre todo en los sectores de las pequeñas y medianas empresas, para que el país se pueda desarrollar y pueda cambiar su textura de un país violento, de un país que se sacrifica todos los días en un baño de sangre absurdo. Pero la verdad es que este gobierno tiene esos rangos de interés de lo social en último término. Y eso lo hemos querido explicar muy claramente para que el país entienda que eligió un gobierno que tiene en la cola de sus intereses la educación, la ciencia, la tecnología, la cultura, el deporte, el medio ambiente, el emprendimiento. Eso lo tiene que tener claro la ciudadanía, porque la ciudadanía, a fin de cuentas, es la que emite un mandato a través del voto. Y ese mandato tiene consecuencias. Y las consecuencias las estamos viendo. Totalmente desprotegido, un proceso de paz histórico, fundamental para este país. Y por supuesto, abandonados los frentes de la educación, la ciencia, la tecnología, la cultura y el deporte. Miren ustedes,
presupuesto de defensa es 82 veces superior al presupuesto de cultura. Las desproporciones son verdaderamente aberrantes. Quiero decir algo que es bien conocido por quienes estamos acá, porque hemos compartido esta lucha en esas comisiones de ponentes que, entre otras cosas, se desarrollan en un sitio equivocado, y en eso queremos insistir. No están a la luz pública. Aquí en el Capitolio, donde se ejerce la soberanía del Poder Legislativo, que es el responsable de la emisión de un presupuesto y la definición de los tributos, por mandato constitucional, que es un mandato, además, histórico en la formación de las democracias a lo largo de la historia de la humanidad. Los presupuestos están en manos de los representantes del pueblo. Pues aquí no. Aquí, quién sabe desde hace cuánto tiempo, porque nosotros estamos acá recién llegados a estas comisiones y a este Senado, si se quiere. Yo estuve hace muchísimos años. Pues esas reuniones son allá en el Ministerio de Hacienda y son en un lugar hermético, no son a la luz pública. La información se le entrega a los ponentes a última hora, se les cambia permanentemente la información. Nosotros hemos protestado desde el primer minuto, hemos presentado proposiciones pidiendo que se trasladen esas discusiones acá, al recinto de la democracia, al recinto del Poder Legislativo, donde deben estar, a la luz pública, para que toda la ciudadanía sepa qué es lo que se pretende hacer con sus recursos, con el fruto de sus impuestos, y para que la gente sepa cómo están llevando las vocerías los diferentes representantes de los partidos políticos elegidos por la ciudadanía. Estas voces nuestras se han quedado allá, en ese lugar hermético a donde no pueden entrar ni siquiera los asistentes y los asesores de los congresistas, donde la palabra se da con avaricia, por 2 minutos, por 1 minuto. Y repito, la discusión, que no es discusión, se plantea desde unas cifras que se están cambiando permanentemente allá en ese mismo salón. Pero bueno, lo que hemos dicho es: hay que defender la universidad pública, la educación pública. Hemos pedido a gritos los recursos para la educación pública. Hemos propuesto soluciones. Hemos dicho, por ejemplo, que no estamos de acuerdo con que se le entreguen al ICETEX, que funciona como un banco comercial, 750.000 millones de pesos, y que se le entreguen a la universidad pública. Hemos dicho que no se le entreguen recursos a fundaciones que tienen origen en grandes corporaciones bancarias y financieras, que no tienen por qué recibir recursos del Estado, y que esos recursos se le entreguen a la ciencia y la tecnología, a las universidades públicas, a la educación pública. Hemos dicho que no solamente no se incremente el gasto en defensa, que es una agresión a la estabilidad y a la paz de este país en la forma en que se está incrementando, sino que además se disminuye ese gasto para que el país entre en una deriva y en un retroceso, en una rectificación de estos procesos históricos de confrontación armada, que no solamente no se incremente el presupuesto de defensa, que se está incrementando en 3.6 billones de pesos, sino que disminuye. Miren ustedes, el incremento del presupuesto de defensa es muy superior al presupuesto total de todos los rubros sociales que acabo de mencionar, y es muy superior, por ejemplo, al rubro de agricultura, que es fundamental para la paz. En agricultura el presupuesto nacional tiene 2.500.000 millones de pesos.
Y el incremento en defensa vale 3.600.000 millones de pesos. Estamos entonces ante un país del absurdo, gobernado por un presidente y por una bancada de partido, de política, que no están pensando en la paz de este país, que no están pensando en la transformación de esta sociedad, que no están pensando en el ser humano, que no están pensando en la conservación de la vida, del medio ambiente, sino que todos los días insisten en llevarnos a una posición de confrontación en todas sus políticas, no solamente en la política de defensa, sino por ejemplo en las políticas de control antidrogas. Esa es la realidad política a la que estamos enfrentados los colombianos. Y la ciudadanía tiene que tomar en cuenta esta situación, que resulta de una expresión en las urnas en favor de un gobierno que no favorece para nada el mandato histórico de la paz y el mandato histórico del desarrollo social y humano de este país, y particularmente en este caso, el apoyo a la universidad pública. Los que somos egresados de universidades públicas, yo soy egresado de la Universidad de Antioquia, reclamamos y reclamaremos siempre la preeminencia que tiene que tener en la vida de esta nación esos monumentos institucionales que son nuestras universidades públicas. Buenos días a todos. Mi nombre es Jairo Torres Oviedo, rector de la Universidad de Córdoba y presidente del Sistema Universitario Estatal. Aquí me acompañan rectores de la Universidad Pedagógica, Atlántico, Nacional, Antioquia, Valle. Pues hemos sido comisionados por el SUBE para ser voceros en este espacio que nos abren para hablarle al país sobre lo que hemos venido hablando, sobre el diagnóstico que el Sistema Universitario Estatal ha venido planteando, que es un diagnóstico real, que es un diagnóstico objetivo y que requiere de la voluntad política del Congreso de la República y del Gobierno Nacional para tramitar precisamente la superación de esas necesidades que allá aquí se han planteado, la cual yo voy a tratar de sintetizar lo más rápido posible. Nosotros hemos planteado la reforma del artículo 86 y 87 de la Ley 30 del 92, que es la ley que rige la educación superior. El artículo 86 de la Ley 30 del 92 estableció como mecanismo de transferencia de recursos de la nación a la universidad el IPC. Del año 93 a la fecha, las universidades hemos crecido 5 puntos por encima del IPC. Eso significa un déficit de funcionamiento de 3.2 billones de pesos para las 32 universidades públicas, que nos tiene hoy en una situación de inviabilidad financiera. Es decir, el gran déficit nuestro hoy está en funcionamiento, que nos impide cumplir con las obligaciones de orden laboral, de carácter institucional. La mayor parte de las unidades tenemos nóminas hasta el mes de octubre. Noviembre y diciembre no tenemos cómo terminar el año hoy. Entonces, eso es una realidad que nos pone en una dificultad. Eso en cuanto a funcionamiento. Pero en cuanto a brecha de calidad, que ya aquí se dijo, desde el año 92 a la fecha, el sistema creció. Pasamos de 150.000 estudiantes a 650.000 estudiantes en el sistema universitario estatal. ¿Qué significa ese crecimiento? Mayor infraestructura física, técnica, tecnológica, mayor nivel de formación de los profesores, internacionalización, investigación. ¿Eso qué significa? Que hoy el sistema universitario estatal tiene 12.570 profesores de planta. Si nosotros formásemos el 30% de esos 12.570 profesores de planta a nivel doctoral y el manejo de una segunda lengua en B1, eso cuesta 2.8 billones de pesos, que es una brecha de calidad que el Estado tiene con el sistema universitario estatal. Pero si el Estado, si quisiera poner al día con la infraestructura física, tecnológica de las 32 universidades públicas del país, eso cuesta 8.8 billones de pesos. Es decir, lo que el Estado le adeuda al sistema universitario estatal en cuanto a inversión en infraestructura física, técnica, tecnológica y formación docente son 15 billones de pesos. Lo que el Estado le adeuda al sistema unitario estatal en funcionamiento son 3.2 billones de pesos. Estamos hablando de 18.2 billones que del año 92 a la fecha se le adeuda al sistema. Y a pesar de eso el sistema ha funcionado. Y el sistema le ha cumplido al país. Y esa realidad se agrava en las regiones, el Caribe, el Pacífico. Porque allá el Estado es invisible. Y allá nos ha tocado subsistir. Aquí ustedes vieron un dato del rector de la Universidad del Atlántico. Pero le doy un dato a la de Córdoba. En la Universidad de Córdoba se inscriben anualmente 20.000 jóvenes y solamente hay como para 3.000. 17.000 jóvenes se quedan por fuera.
son 17.000 proyectos de vida frustrados en un departamento sin oportunidades, sin un aparato productivo que absorba. Entonces, aquí estamos frente a una realidad y un drama social que no puede ser invisible. Y es lo que nosotros, los rectores, hemos venido visibilizándole al país, a la opinión pública. Por eso, el pasado 5 de septiembre en el Congreso radicamos ese diagnóstico. Y le hemos dicho al Congreso, miren, la reforma tributaria del 2016 quedaron 3 artículos. El artículo 102, el artículo 142 y el artículo 184. El artículo 184 lo que tiene que ver con el IVA social. Se dijo que un punto iba para educación y de ese punto el 0.4 iba a educación superior. Nosotros esperábamos 464.000 millones, solamente llegaron 162.000. El resto se va a financiar becas ICT y programas del Pilo Pago. Nosotros esperábamos 364.000 millones por el impuesto a la renta y complementario. No llegó un solo centavo. Y esperábamos unos recursos, alrededor de 170.000 millones por los excedentes de las cooperativas. Tampoco llegó. Significa que en esa reforma tributaria se crearon unas expectativas para el sistema monetario estatal que no se cumplieron y que hoy nos tienen en un estado de agonía, de inviabilidad y de insostenibilidad. Que si no se corrige, pues el sistema no puede ser viable ni funcional el próximo año. Por eso en esta carta que radicamos en el Congreso y le presentamos a los congresistas el pasado 5 de septiembre fue muy claro, necesitamos una adición de 500.000 millones. No estamos pidiendo que nos regalen esos 500.000 millones, fueron recursos de la reforma tributaria, que quedó claramente establecido, que debió llegar al sistema y no llegó. Y hemos dicho, esa es una salida inmediata. Con un Congreso con voluntad política frente a sus universidades debe responder. Y sabemos que hay otras salidas de mediano y largo plazo. Sabemos que la reforma del artículo 86 y 87 requiere todo un trámite legislativo. Ahí estaremos como SUBE radicando ese proyecto de reforma que permita que se equilibren las transferencias de la nación a las universidades. Que esos recursos que transfiere la nación a las universidades estén de acuerdo a nuestro crecimiento. Por eso hemos dicho IPC más 4 puntos. De aquí en adelante. Ese es un proyecto que más adelante vamos a tramitar. Hemos dicho que la educación pública en este país superior sea una política de Estado y que no esté sujeto a las coyunturas de los gobiernos ni a programas de gobierno. Hemos dicho, no queremos que Ser Pilo Paga continúe, porque lo que se hizo con ese programa fue coger recursos públicos para financiar universidades privadas, 5 o 6 universidades privadas de este país. Entonces, el sistema ha venido planteándole esto al país, hemos venido creando toda una matriz de opinión, hemos ido a la opinión pública para que la opinión pública tenga conocimiento detallado de por qué el sistema está reclamando lo que está reclamando. Y por eso este espacio de hoy, que le agradecemos a los congresistas que nos lo hayan abierto, porque realmente a veces nos sentimos desconocidos, pero ahí hemos ido trabajando de manera cordial. Las universidades hoy están en inestabilidad, hay una inestabilidad en las universidades, y a los rectores nos toca asumir una inmensa responsabilidad, que es cumplirle a un estudiantado, cumplirle a una comunidad y cumplirle a una sociedad. Entonces, el llamado que nosotros hacemos hoy al país y al país político es que precisamente miren hacia las universidades, que le hemos cumplido al país, que hemos construido nación y que hemos construido sociedad y que en este momento necesitamos pues, el apoyo de ustedes. Así que en concreto, esas son las propuestas que nosotros hemos venido planteando. Obviamente tenemos mayores elementos para el debate público, también hemos planteado la posibilidad de pensar impuestos territoriales. Hay departamentos como en Córdoba, por ejemplo, o en Atlántico, donde los entes territoriales y la gobernación no tributan un solo peso a las universidades públicas. Eso hay que ir pensando. Así que, pues este es el planteamiento, por eso aquí están los rectores, si hay ampliación de esta información, pero básicamente eso es lo que estamos planteando. Necesitamos que en el proyecto de presupuesto de la Nación para el año 2019 se le adicionen 500.000 millones de pesos al sistema de educación superior pública colombiana. Eso es lo que estamos pidiendo de manera inmediata. Y eso requiere del trámite legislativo y ese es el ejercicio que estamos haciendo. Los estudiantes. Listo, muchas gracias. Ya vamos terminando para los periodistas, pero sí es importante que escuchen a los estudiantes. Pero un momento que va el representante, después va el vicerrector de la universidad y después mis estudiantes. Perfecto, gracias. Ok, gracias. Y el SENA también, el SENA es muy importante. Pero entonces tratemos de ser breves, por favor. Sí, breves, por favor. No queremos criticar lo que criticamos allá. Bueno, buenos días. Un saludo especial para todos los presentes, rectores, estudiantes y comunidad y obviamente los congresistas. Esto es un problema estructural y como tal hay que estar a la altura. Y es un llamado muy especial que le hago a todos los representantes de las universidades públicas, de las instituciones universitarias, de FECODE, de todos los sindicatos que se agremian alrededor de la educación pública. Porque si vamos a hacer el análisis, aquí hay un problema realmente estructural. Y aquí, si bien hay una necesidad que resolver en inmediato, pero tenemos que estar a la altura de lo que se nos viene.
Y ese es un momento muy oportuno, muy oportuno. Aquí tenemos que convocar al grueso de la ciudadanía, a los estudiantes, a los padres de familia, a los maestros y maestras, a los rectores. Este es el momento más oportuno. Si queremos realmente no tener que cada año estar en esta misma situación. Y lo que yo he propuesto desde el espacio donde estoy, en la Comisión Sexta, que tiene que ver con educación precisamente, un acto legislativo para ponerle un piso. Hay que ponerle un piso a este modelo de financiación de la educación pública en su generalidad. Entonces yo sí convoco a todas las fuerzas para estar pendientes de esta lucha que hay que darla. Es una lucha que no es fácil, pero hoy estamos en un momento muy oportuno y empecemos a estructurarla. Si estamos juntos y juntas, eso lo podemos ganar. No como alguien planteaba, y con todo el cariño y respeto del mundo, es que a mí me interesan única y exclusivamente las universidades de Bogotá. Yo creo que eso no se trata de regionalismo, no se trata de centralismo, esto se trata de la educación para todos los colombianos y colombianas. Es una cosa clara y en todos los rincones de este país. Entonces llamo la atención en ese sentido porque sé que hay algunos y algunas que están en eso. Yo sí convoco al grueso de la población a que esta lucha la emprendamos en este momento oportuno y que sea en defensa de la educación pública en su generalidad. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Ramón Javier Mesa, soy el vicerrector administrativo de la Universidad de Antioquia. Yo seré muy breve, yo solamente quiero resumir lo que han dicho mis colegas rectores y seguramente los profesores. El éxito de las universidades públicas en Colombia es su fracaso. Hoy, por ser exitosos, estamos abocados a una gran crisis de desfinanciamiento. El Estado colombiano nos debe cerca de 19 billones de pesos por atender cobertura, infraestructura, internacionalización, bienestar y muchas cosas que han hecho grande el sistema de educación superior en Colombia. Entonces, muy sencillo, el éxito nuestro se paga con el desfinanciamiento de la Universidad Pública Colombiana, que es nuestro gran reclamo. Yo quería decir otra cosa adicional. Ustedes escucharon del rector de la Universidad de Córdoba, 20.000 estudiantes. Al rector de la Universidad del Atlántico, 30.000 estudiantes. La semana pasada, en la Universidad de Antioquia, se presentaron 51.000 estudiantes, de los cuales muchos son de Medellín, pero muchos son de Colombia, y solamente podemos recibir el 10%, menos de 5.000 estudiantes. Sumen las tres universidades, no tenemos los datos del dato, 100.000 estudiantes, 100.000 jóvenes en Colombia, y solamente menos del 10% accede a la educación superior. La Universidad de Antioquia es el proyecto social más importante en la historia del departamento de Antioquia. Tiene más de 200 años de historia de pesos. Y 20.000 estudiantes que no pagan su matrícula. De tener prácticamente estudiantes de estrato 1, 2 y 3 que no alcanzan a cubrir una matrícula con un salario mínimo. Ese es el costo. Por eso estamos invitando, estamos diciéndole al gobierno nacional, entienda nuestra realidad, porque además de la importancia que tienen para el desarrollo de la educación superior, son los verdaderos motores del desarrollo territorial. Esa es la verdadera paz, apostarle a la educación superior. Muchas gracias. Los estudiantes. Gustavo, ¿me puedes dar cómo estás? Ya, es que hay unos turnos, un segundito. Ah, bueno. Estudiantes, Bracero y después Bracero. Listo, perfecto. Están ahí esperando. Listo. Y cierras y haces un... Buenos días, Julián Báez, estudiante de la Universidad Distrital, y creo que en estos momentos los estudiantes estamos siendo unos actores bien importantes, no solo en Bogotá, sino a nivel nacional, porque estamos reactivando lo que en 2011 y las anteriores generaciones han peleado, que es esta la universidad superior. Y queremos acá, digamos, con la maleta en los hombros, decirle a todos, su mercedes, que acá les habla un estudiante de a pie, que nuevamente estamos activando un nuevo escenario de articulación nacional, que es la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior, nuevamente haciendo hito en la historia, articulando, dejando al lado las diferencias, que esperamos que en este momento la sociedad colombiana entienda que nosotros los jóvenes, que esos pocos jóvenes que tenemos el privilegio de entrar a la educación superior, pero que detrás de nosotros hay miles y millones que no pueden hacerlo y por lo tanto no tienen cómo garantizar las reales transformaciones del país. Y creo que eso es lo que no se ha entendido en el gobierno o en la sociedad en general.
queremos transformar las necesidades del país, la educación es el primer factor para constituir nuevas sociedades y nuevas realidades. Porque no es solo la educación superior, es todo el sistema educativo, el que entra al colegio, el que no puede entrar a la educación ni siquiera primaria, y mucho menos a la educación superior, que es todo un esfuerzo y demás. A veces la crisis de la educación superior la pagan realmente los que estamos en la base de esta comunidad universitaria, los estudiantes, que a veces tenemos que comer en el piso, que se nos recortan las salidas de campo, que no tenemos a veces un docente de planta, porque recordemos que la mayoría de docentes en las universidades los llamamos taxímetro, van de universidad en universidad buscando su sueldo y por lo tanto no hay un acompañamiento integral para ello. Entonces la formación docente y el acompañamiento, la formación integral que necesitamos los estudiantes, pues debe ser constante y demás. El bienestar universitario es realmente esa complejidad, y por eso pedimos un presupuesto que no es ni siquiera por encima de 4 puntos del IPC, porque el bienestar universitario y el presupuesto que vamos a pedir no simplemente para funcionar, sino para el quehacer universitario realmente sea el devenir de la educación superior. Y para ello, y para ser muy concretos, en esta Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior, que se reunió en un primer ENES en la Universidad Nacional y que acabamos de volver de Caquetá, de Florencia, aquella bella universidad de la Amazonía, en donde aproximadamente 2.000 estudiantes nos reunimos a radicar el pliego de exigencias del movimiento estudiantil nacional, que lo hemos dejado acá en el Senado, en la Cámara, en el Gobierno Nacional y el Ministerio de Hacienda, con 10 puntos muy concretos que voy a suscitar. Tenemos un primer punto, el incremento presupuestal en 4.5 billones de pesos para las IES. Ya no hablamos solo de universidades, sino de instituciones de educación superior. 3 billones para las universidades y 1.5 para los institutos técnicos y tecnológicos. Un segundo punto, que es la reliquidación de la deuda de los estudiantes con el ICETEX, con una tasa real del 0%, con condonación para los estudiantes del programa Serpi lo Paga, incluyendo a quienes hayan desertado del mismo, y garantías de permanencia y graduación para los estudiantes que accedieron al créditos en las universidades. Porque recordemos que el Estado ha financiado más a la demanda que a la oferta. Preferimos dar recursos al ICETEX o a programas que desvían recursos públicos hacia universidades a veces privadas, pero no destinamos recursos a la oferta, que realmente es directamente inyectar ese presupuesto a las universidades. Un tercer punto, que es el cobro de las IES de las universidades privadas, quienes también se suman a esta lucha nacional, que se están volcando al tema mercantil y que por lo tanto se exige un congelamiento en las matrículas. Los compañeros de universidades privadas, que en un gran porcentaje son estudiantes de barrios populares que no pueden acceder a una universidad pública, pues tienen que endeudarse, pero ese endeudamiento va creciendo año a año y que terminamos pagando realmente toda la vida. Un cuarto punto, el aumento presupuestal para Colciencias en un 100% con base al presupuesto que se le dio este año. Y no es solo el presupuesto para la investigación, que es fundamental en las universidades, sino que se está investigando. No es solo investigar para el mercado, con ese tema de investigamos entonces para hacer un buen fracking. No, es investigar para las necesidades reales de las regiones, de los lugares apartados de Colombia y finalmente para las sociedades. Un quinto punto, que hablamos de una discriminación histórica a partir de la ley 30 del 92, donde claramente pues solo crecemos por el IPC, pero han aumentado los gastos, y aproximadamente es 1.1 billón de pesos lo que año a año dejamos de percibir para un buen funcionamiento. Entonces, ¿qué exigimos en ese quinto punto? Una generación de un plan de pago para la deuda histórica que el Estado le dé a las universidades públicas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, que hoy asciende alrededor de 16 o 17 billones de pesos desde el año 92 al día de hoy, y que este déficit deberá saldarse en los próximos 10 años. Esos son los primeros 5 puntos, y voy a dar la palabra a un compañero de la Universidad Nacional para que los siguientes 5 puntos pues también sean mencionados en este espacio. Y un último mensaje: no seamos servidores públicos, seamos servidores populares, porque eso es lo que realmente le debemos al pueblo colombiano. Bueno, mi nombre es Giancarlo Acevedo, soy estudiante de la Universidad Nacional. Continuaré con el pliego de exigencias. El sexto punto de este pliego es el rechazo a la actual forma en la cual se concibe el Sistema Nacional de Educación Terciaria. Nosotros exigimos el mantenimiento de los recursos del SENA y el respeto por la visión y misión de esta institución. Séptimo punto, derogación de la Ley 1911 del 2010
2018. Esta ley es la de financiación contingente al ingreso y creemos que es la que inaugura la financiación por el lado de la demanda en la educación superior pública. Como ya decíamos, creemos que las instituciones de educación superior públicas deben ser directamente financiadas por el Estado. El octavo punto es que no se debe condicionar a las IES a realizar procesos de acreditación de alta calidad de los programas de manera obligatoria. Esta debe ser voluntaria, por lo cual exigimos la derogatoria de la participación de la resolución 18583, que obliga a las licenciaturas a acreditarse. También exigimos la participación en la reforma a los estamentos internos y a los planes académicos que cuente con la participación de carácter multiestamentario. Noveno, exigimos la derogatoria de la ley 1714, por la cual se declara la inspección y vigilancia en las universidades y además el decreto 1280, en tanto normativas que cercenan la autonomía universitaria. Décimo punto es el respeto y garantías para la movilización sin represalias en las IES públicas y privadas. Estamos hoy ante un momento en el cual la educación superior se moviliza. Como ven, no somos solamente estudiantes, somos rectores, somos parlamentarios y somos la sociedad en general la que estamos dispuestos a defender la educación superior pública en las calles y en todos los espacios que sea necesario. Hoy le estamos hablando al país, le estamos diciendo a esa persona de a pie, a esa persona que no tiene más del mínimo para sobrevivir, que estamos dispuestos a luchar por la educación de sus hijos, de sus nietos y de los nietos de sus nietos, de la forma que sea necesaria, porque esta generación no dejará privatizar la educación. Aprovechamos además que hoy están aquí los rectores de las universidades públicas para pedirles, por ejemplo, que saquen, como la Universidad de Quindío, la policía del campo, para pedir en la Universidad de Córdoba garantías también para la movilización estudiantil y en los demás lugares, porque nosotros estamos junto a ustedes defendiendo la educación superior pública. Somos los mismos y no tenemos por qué estar echándonos los unos a los otros cosas distintas como la policía. Decimos de nuevo, esta generación está dispuesta a defender la educación superior pública por los medios que sean necesarios y serán las calles los medios que utilizaremos en este momento. Nos vemos hoy en la tarde en todas las universidades públicas del país y el 10 de octubre en las calles. Invitamos a toda la sociedad a movilizarse porque esta no es nuestra educación simplemente, esta es la educación de todo un país. Gracias. Racero y Ángela. Después viene el señor del SENA, después viene Ángela. Y cierra Ángela María. No, igual, muy buenos días, muy rápido. Llegó Pedro. Sí, llegó alguien del... Yo, no, la palabra de ustedes es un mensaje, aquí queda claro el mensaje que le estamos transmitiendo al gobierno nacional, al ministro de Hacienda, al presidente Iván Duque. Como decía el rector de la Universidad de Córdoba, que estamos hablando con datos objetivos, esto no es ideológico, estamos hablando con hechos, con historia, con propuestas de corto, mediano y largo plazo, propuestas como las que hace el estudiantado, que se ha venido reuniendo en asambleas periódicas para estructurar una propuesta de 10 puntos, etc. Es decir, la gran comunidad que se preocupa por la educación en Colombia y que tenemos propuestas, insisto, de mediano, de corto, de mediano y largo plazo para poder suplir la necesidad urgente que tenemos ahorita de financiamiento de operación como tal de la universidad, pero sobre todo de forma estructural. Y el mensaje es para el presidente Duque. Él está planteando, ha mandado algunos mensajes de cómo va a ser su plan de desarrollo. Él habla de 3 pilares fundamentales: la legalidad, la equidad y el emprendimiento y productividad. Déjeme decirle, presidente Duque, que el corazón de esas 3 columnas estructurales de su plan de desarrollo, de lo que será su plan de desarrollo, su propuesta de gobierno, su trabajo, tiene que ver con la educación. Nosotros no podemos hablar de legalidad, de equidad y mucho menos de emprendimiento y productividad sin el corazón esencial de la educación. Hace unos años se hablaba de la locomotora minera, pues hablemos hoy de locomotora educativa. A los que somos más ambientalistas no nos gusta mucho la palabra locomotora, metámosle otro, el metro subterráneo educativo, ¿sí? Y que es necesario realmente que, y este es el mensaje, porque no vamos a repetir lo que ya se ha dicho acá, el diagnóstico que se tiene en las propuestas. Presidente Duque, no le haga conejo a la educación. Presidente Duque, no le haga conejo a la educación. Hay propuestas, discutámoslo, lo discutimos en las comisiones terceras y cuartas conjuntas de Senado y Cámara. Tenemos propuestas puntuales de dónde sacar el presupuesto que usted dispuso para otros sectores, para otros ministerios, de cómo traemos para fortalecer la universidad pública, para fortalecer el SENA. Propuestas es lo que hay.
Necesitamos es voluntad de diálogo, necesitamos es voluntad política y lo que usted dijo en campaña que se pueda cumplir conforme a su plan de desarrollo. No esperamos más, porque por otros países que estamos en la oposición y conseguimos otro modelo de sociedad. Pero en este caso lo invitamos a un acuerdo sobre lo fundamental para sacar adelante la educación. Muchas gracias. Sena. Bueno, buenos días. Mi nombre es Germán Ramírez, soy inspector del SENA. Soy el secretario general del Sindicato de Empleados Públicos del SENA. Nosotros, como entidad del Estado, que cumplimos una misión desde hace más de 60 años, hemos venido este año y desde el año 2012, que se nos arrebató la autonomía presupuestal, pues año a año nos toca estar también en estas disputas de buscar que garanticen el presupuesto para el funcionamiento de esta entidad para el cumplimiento de la misión. Este año es preocupante porque en el presupuesto que la entidad desde el mes de abril ha venido sustentando ante las diferentes instancias, pues se nos han venido recortando recursos. Y hoy vemos con mucha preocupación que se nos está quitando 245.000 millones de pesos al presupuesto de la entidad. Estos 245.000 millones de pesos que ya el Ministerio de Hacienda y en los trámites que han habido pues está reflejando lo que va a quedar en el presupuesto de la entidad, tiene unos impactos muy graves para el país y sobre todo para los jóvenes. En concreto, planeación y quienes se hace la proyección desde el SENA ha dicho son 133.000 cupos menos de tecnólogos de educación que el SENA puede ofrecer a los colombianos, es decir, eso sería una gran privación y una gran posibilidad que le quita a 133.000 jóvenes colombianos. Igual, alrededor de 400.000 cupos para cursos cortos, que son cursos que resuelven necesidades tecnológicas puntuales que el SENA da a gran cantidad de usuarios del país. Entonces tiene un impacto muy grande y nosotros estamos reclamando del gobierno y le estamos solicitando, afortunadamente con apoyo de buena parte de los parlamentarios y con apoyo de la opinión pública y el estudiantado, está hoy en máxima alerta en todo el país para sumarnos a esa reclamación para la defensa de la educación pública, porque aquí se trata de la prioridad del gasto público. Lamentablemente, como lo han dicho quienes han intervenido, las prioridades de este gobierno no es la educación, no es la ciencia, no es la tecnología, no es el desarrollo, no es el sector rural. Y hoy vemos con preocupación que nos corresponde a todos hacer causa común y construir correlación de fuerzas para forzar de que se escuchen nuestros clamores y nuestras propuestas. Por eso nosotros como SENA y como estudiantes, como organización sindical, como trabajadores, nos sumaremos de manera decidida a esas convocatorias en defensa de la universidad pública, en defensa de la educación pública. Estaremos también el 10 en cada una de las sedes y en cada una de las regionales en todo el país donde hacemos presencia, sumándonos a esa convocatoria que se hace para reclamar el respeto y el financiamiento de la educación pública. Igualmente hoy hay una coyuntura que tenemos precisamente situaciones muy caóticas y críticas en algunas regiones del país. Caso de Soacha, el municipio tan cercano acá a la capital de la República, con una población con múltiples problemas, y vemos que allí el SENA tiene unas grandes deficiencias de infraestructura, de condiciones para ofrecer una formación de calidad. Hoy, desde hace 6 días, está la comunidad educativa de Soacha en paro, en protesta, en anormalidad de actividades, porque desafortunadamente no tienen las condiciones mínimas para ofrecer una formación de calidad. Entonces también estamos reclamando que se atienda este clamor de más de 20.000 estudiantes que allí hoy están con esos problemas y están reclamando. Y igual se está reclamando para que financien unos programas que el SENA está financiando, apoyando desde el 2014, que es para atender el sector rural, AgroSENA, que es para atender la segunda lengua que se llama bilingüismo, y para apoyar el desarrollo tecnológico y la innovación desde el SENA, que se llama CENOVA. 3 programas que le estamos pidiendo al gobierno que le adicione presupuesto, pero lamentablemente hoy no está reflejado en el presupuesto del SENA. Entonces, decirles que como institución, el SENA y sobre todo los representantes de los trabajadores, especialmente SINDESENA, que es el Sindicato de Empleados Públicos, pues estamos pendientes junto al Comité de Estudiantes Egresados del SENA, el COES, que son los estudiantes que también defienden el SENA, y los egresados, vamos a estar sumados a esa protesta a reclamar para que este presupuesto y estos recursos para la educación pública y estas prioridades del gasto público se respeten y de verdad los colombianos como uno solo defendamos nuestro futuro. Gracias. Angelita. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Gracias por esta iniciativa de los colegas. Se ha apagado.
Sí, ahora Ya. sí. Bueno, un epígrafe a raíz también de un texto que recientemente circuló de Noam Chomsky. Sabemos que Chomsky ha sido un profesor, un investigador, defensor acérrimo del sentido de la universidad pública en el mundo entero. Él dice: esta es la técnica de la privatización, cortar el presupuesto para asegurar que las cosas no funcionen. La gente se molesta y se usa como excusa para pasarlo a manos del capital privado. Pues bien, esa fue la denuncia que nosotros, yo como congresista, hace 8 años en este escenario, hicimos de la mano de la MANE de lo que estaba ocurriendo con las universidades públicas. Que aquí hay una intención de marchitar lo público para posteriormente ser cooptado y comprado por lo privado. Campus de la Universidad Nacional, lo denunciamos en su momento, protegimos lo que significaba la amenaza del proyecto de Luis Carlos Sarmiento, la ciudadela empresarial sobre la 26, pero hay de nuevo voces en la Universidad Nacional, profesor Pedro, de el acecho de la privatización. Compra posible de la Universidad Pedagógica, profesora Teortúa, ese campus maravilloso de las 72, le gusta a mucha gente, está literalmente destruido y hay un enorme interés. Les dicen a ustedes: váyanse a la nueva sede que todavía no existe y véndanos esto. Por eso, tampoco hay con qué, pero hay un enorme interés. Y como eso, distintas universidades. Yo en campaña con Gustavo Petro, en esta Bogotá humana que se la había jugado totalmente por la educación pública, vimos el marchitamiento del bienestar universitario en la Universidad de Antioquia, en la Universidad de Caldas, en la Universidad del Valle. Aquí lo decían los muchachos jóvenes. Entonces, lo primero es que aquí hay que hacer una movilización porque nos quieren reemplazar los libros por las armas. Eso lo denunciaron nuestros compañeros en las comisiones terceras y cuartas de presupuesto y es lo que hay que proteger. En segundo lugar, los quieren seguir manteniendo a los jóvenes como endeudados precoces. Su primera relación con el mundo económico, ahora que hablan de economía naranja, es el crédito de ICETEX, que resulta impagable para los muchachos, para muchas familias. Y eso se quiere seguir manteniendo en este gobierno. Y en tercer lugar, creo que la alerta, compañeros y compañeras, no es solo sobre el presupuesto, sobre lo que va a pasar en términos de marchitar el presupuesto de las universidades públicas, que es una manera de matar la educación, es también estar alerta sobre el proyecto de modificación al sistema general de participación que hace curso en el Congreso de la República. Tuvimos una reunión la semana pasada con FECODE, una alerta porque allí declaran la educación no un derecho fundamental y un servicio, como está consagrado en la Constitución, múltiples acuerdos respecto a la Universidad Nacional, a las universidades públicas como un derecho fundamental en el mundo, sino declararlo como un derecho esencial, es decir, arrebatarle la posibilidad de la movilización al ámbito de la educación en general. Esos son, y además de eso, restringir de manera muy significativa la movilidad en el caso de la educación básica y media de los profesores, centralizándola en el Ministerio de Educación. Es decir, son muchas las alertas que hay que tener en cuenta para defender las universidades, como se dice acá, el sistema de educación superior, que son uno de los logros de la MANE, que no solo se movilizaron por las universidades públicas, sino privadas, sino también por las instituciones técnicas y tecnológicas, incluido el SENA y la ESAP, donde también hay enormes alertas. Entonces, la tarea la vamos a hacer desde el Congreso de la República. Esta rueda de prensa lo muestra, vamos a defender el presupuesto, pero también la tarea es en la calle. Con la MANE logramos hundir el proyecto que pretendía privatizar aún más las universidades públicas. Era entregárselas al sector privado y a la racionalidad
de la empresa, como lo denuncia Chomsky. Vamos a estar entonces, como hemos dicho, con Gustavo Petro y con nuestros colegas, con ustedes, profesores, estudiantes, universitarios, familias, acompañando la movilización pacífica del próximo 10 de agosto, haciendo resistencia activa, porque no vamos a permitir que este país, que algo había avanzado frente a la paz y algo había avanzado en la cobertura, con un esfuerzo enorme de las universidades públicas en programas y en cobertura, nos quieran cambiar los libros y las aulas por la guerra nuevamente en Colombia. Cuenten con nosotros desde el Congreso de la República, aquí estaremos para defender la educación. Y una anécdota, ahora que vino con bombos y platillos Rodolfo Ginás, le preguntaban en un medio: ¿y usted qué consejo le daría a los profesores universitarios y a los profesores de los colegios para mejorar la educación? Yo creo que los periodistas que le preguntaban creían que le iba a decir que se siguieran formando, que maestrías. Dijo que les paguen mejor y que protesten para que les paguen mejor. Y de todas maneras lo dijo. Un país que no invierte en educación, y Colombia debería invertir en educación 10 veces más de lo que está invirtiendo, no va a remontar un proyecto en paz, un país con oportunidades y capacidades para nuestros niños, niñas, adolescentes, de la mano de la dignidad de las comunidades educativas y muy especialmente de las universidades y de los profesores universitarios. Entonces ahí estaremos para acompañarles. Gracias. Gracias, Gustavo. Sigue el director de la Universidad del Valle. Aquí estoy. Y después Sí, muchas gracias a los congresistas de las diferentes fuerzas políticas que convocaron esta rueda de prensa. Ya el doctor Jairo Torres, rector de la de Córdoba, dio el mensaje principal del sistema universitario estatal. Nosotros hicimos, como él lo relató, una reunión plenaria el viernes pasado en Cartagena. Allí estuvo presente delegados del Ministerio de Educación que nos confirmaron lo que ya habíamos anticipado, que la última adición presupuestal por cerca de 2 billones de pesos que el gobierno radicó no tiene un solo peso para las universidades públicas, que el grueso de esos recursos vuelve otra vez a cubrir el déficit del subsidio que tiene la tasa del ICETES y a seguir financiando el programa CETI lo paga. Vimos este dato, que no sé si Jairo lo citó, compilando los datos de las oficinas de planeación de las universidades públicas en los últimos 3 años. Las universidades públicas hemos crecido en 98.000 nuevos cupos contra 39.000 pilos. 39.000 pilos que valen casi 1 billón de pesos, 98.000 cupos que hacemos con la misma plata que lo venimos haciendo. Ha habido más crecimiento de la matrícula pública que de la matrícula privada en los últimos años en la educación, y es un esfuerzo que muchas universidades hacemos tensionando nuestras propias fuerzas y haciendo pues el uso de toda la imaginación posible. Mi universidad pasó de 27.000 estudiantes que tenía hace 3 años a 32.000, 31.500 hoy. Hemos hecho un esfuerzo grande por tener más posgrados, por ampliar la cobertura, pero esto por supuesto tiene el límite de los problemas fiscales que hemos reconocido tenemos. Varias universidades como la Nacional, la de Antioquia, la del Valle, no tenemos recursos para terminar el año. Hemos conversado con el Ministerio de Educación, con la ministra y el viceministro, en el sentido de que se requiere una adición presupuestal porque el no cumplimiento de los acuerdos de la reforma tributaria, el desmonte del antiguo CRE, el costo que va por encima de la inflación y de la transferencia de Ley 30, realmente nos tienen una situación muy compleja. Digamos, coyunturalmente hablando, no se requiere solo discutir el presupuesto 2019, congresista, se requiere discutir cómo terminamos el 2018 el conjunto de las universidades, y eso lo hemos dicho en todos los tonos y hemos documentado con detalle universidad por universidad la cifra que implica un déficit acumulado solo de las vigencias de los últimos 2 años que están en $500 millones de pesos, que es dinero de cambio. Una precisión, los 2 billones que le dijo el ministerio es para el presupuesto de este año, eso No, 2019. Y para este año no le han hablado de nada. 2019
¿Y cuánto es lo que le falta para este año a todos? Medio billón de pesos es nuestro cálculo conservador para pasar el año las 32 universidades. Este año el déficit que viene acumulado. Correcto, tengo el dato de la de Antioquia, que son 70.000 millones, Univalle 31.000, 60, exacto, y sumando, da la cifra que les hemos dado. La Comisión de Vicerrectores Administrativos y Financieros, que la tenemos organizada y es un cuerpo técnico muy competente desde hace 10 años, tiene los datos universidad por universidad y también tiene los datos de la cobertura que estoy señalando universidad por universidad. Yo quisiera referirme a algo que dijo uno de los líderes estudiantiles. Yo creo que todos aquí estamos en el mismo barco y en el mismo bando. Estudiantes, profesores, sindicatos, rectores. Yo creo que es bueno desescalar los conflictos internos dentro de las universidades, que a veces ocurren cuando en realidad tenemos una amenaza muy grande en relación con los temas financieros y con los temas de política pública de educación. En el último párrafo del comunicado de los rectores, nosotros nos sumamos a la marcha y al acto que va a haber el próximo 10 de octubre. Aquí estaremos en Bogotá, los rectores, vamos a hacer una movilización institucional, no solamente una movilización de los estudiantes y los profesores, porque sabemos que está en juego la defensa de la universidad. No estamos criticando ni atacando a la universidad privada, hemos reconocido que tiene un espacio en Colombia, estamos defendiendo la universidad pública y estamos sí criticando que se usen recursos públicos para financiar la universidad privada. La universidad privada tiene otra lógica, se supone que vive de la matrícula, que tiene unos estratos que se lo podían pagar. Ese tipo de estudios existen en muchas partes del mundo, pero desde ese Pilo Paga y desde el subsidio al crédito del ICETES, que empezó hace algunos años, hemos empezado a ver un fenómeno muy nocivo, y es el fenómeno de que el dinero público se va a lo privado. Solo cerrando el año 2018, entre el subsidio de la tasa compensada del ICETEX y el Pilo Paga, en el 2018 hay cerca de 2 billones de pesos de transferencias públicas, comparados con 3.5, 3.6 billones, que es lo que nos pasan a 32 universidades. Ya el 35, 40% del gasto de educación superior en Colombia está en el sector privado y no está en el sector público. Hace 9 o 10 años, el 85% de los recursos del ministerio que tenían que ver con educación superior pública iba a las universidades. Y hemos estado cayendo sistemáticamente, como también las tablas que tiene la Comisión Financiera del SUE lo identifica. Les agradezco mucho la convocatoria y he venido a esta rueda de prensa desde la Universidad del Valle a dar el testimonio de que la Universidad del Valle, desde su gobernadora, su consejo superior, sus profesores, sus estudiantes, sus empleados, estamos identificados en esta lucha por defender la financiación adecuada para nuestra educación, y me uno a lo que ha dicho la congresista Ángela. Si un país le quiere apostar a algo, le tiene que apostar a la educación. Si alguien ha hecho la tarea en los últimos años de mejorar su eficiencia, son las universidades públicas. Estamos en los primeros estándares, la mitad de las universidades públicas está acreditada de alta calidad, de 32-16. Miren el dato que tienen las privadas y podrán comprobar quién ha hecho el esfuerzo por mejorar en calidad. Los rankings de investigación, ¿quiénes estamos en los primeros lugares? Las universidades públicas, en los grupos, en las publicaciones, y en ese sentido creo que muchos de los puntos que planteó la representación estudiantil que estuvo en Caquetá tiene temas válidos. Los temas de conciencia siguen siendo válidos, los temas del SENA por supuesto, y es una cruzada nacional que tenemos que hacer por la educación pública en todos los niveles. Muchas gracias. Ahora sí, bueno, cerramos aquí porque ya tenemos comisión todavía. Muy buenos días a todas y todos los que nos escuchan, a la opinión pública, a los periodistas, a quienes les pedimos el favor de que el tema del derecho a la educación y en particular a la educación superior debe ser uno de los temas prioritarios a posicionar dentro de la opinión pública. Ya ustedes han escuchado la crisis financiera. Nosotros como Asociación Sindical de Profesores Universitarios, ASPU, estamos presentes en todas las universidades públicas, en varias instituciones de educación superior públicas y también privadas. Pues desde el 2011, desde antes de las grandes marchas, habíamos visto la necesidad y habíamos proyectado una urgente reforma a la ley de educación superior y particularmente en el tema financiero. Habíamos dicho allí
que se necesitaba el IPC más 6, 9 y 12 puntos adicionales al IPC en una cascada que hoy vemos que los diferentes actores unos cuantos años después están diciendo que teníamos toda la razón. Y como lo han dicho aquí, nosotros nos hemos reunido en 2 plenarios en estos 2 últimos meses, y en el último plenario que hicimos este fin de semana decidimos profundizar la movilización, profundizar la asamblea permanente, porque no aceptamos un prevaricato que está cometiendo el anterior gobierno y este actual gobierno, que es que en la reforma tributaria, ley 1918, quedaron 3 artículos que claramente los trabajamos y nos apoyó el Parlamento del momento. Dicen que son recursos que se van a recaudar anualmente con destino a las instituciones de educación superior públicas, o sea, las 32 universidades públicas y las 28 restantes instituciones de educación. Eso es para las universidades públicas, eso no es para el sector privado, eso no es para el ICETES. Entonces reclamamos que, como lo dice la ley, venga ya. Entonces ahí hay que cumplir la ley y no importa qué cambios haya que hacerle al proyecto de ley de presupuesto. No importa, porque hay que cumplir las leyes. Si el Ejecutivo Nacional no cumple las leyes, ¿qué le vamos a demandar al resto de las y los ciudadanos colombianos? Entonces exigimos primero que todo que se cumpla la ley en este país, y el primero obligado para ello es el gobierno nacional y el Parlamento. Segundo, creemos que no podemos destinar 3 millones para poner de carne de cañón a nuestras jóvenes y a nuestros jóvenes en la guerra. Es más importante que eso vaya a educación superior, que eso vaya a las universidades públicas, porque allí podemos hacer generación de ciencia y tecnología, y eso es una sinergia. En vez de vender carbón en bruto, petróleo en bruto, coltán en bruto, que genera por cada tonelada un puesto de trabajo a lo máximo, debemos es de coger y elaborar cada uno de esos productos, y eso ya genera 10, y si los transformamos genera 50 puestos de trabajo por cada tonelada extraída. Eso es lo que necesita el país, producir riqueza para poder redistribuir riqueza. Los profesores nos hemos aliado con los estudiantes, los directivos de las universidades se han aliado con la masa crítica de la universidad para decirle a este gobierno, para decirle a las mayorías parlamentarias que estaremos en la calle si no se cumple la ley, que los denunciaremos por prevaricato, y estaremos al frente de todos ustedes, la opinión pública, para mostrar lo que siempre hemos proyectado de cómo hacer grande. Nadie nos puede discutir que la universidad pública no es la más eficiente, como lo han escuchado. Hay 2 billones de pesos destinados para financiar Pilo Paga, que deberían de ir a la universidad pública y no hacer esa transferencia irregular que he mencionado de la reforma tributaria a Pilo Paga y al ICETES. Entonces tenemos grandes rubros, 3 y 2 son 5 billones. Estamos proyectando que necesitamos aproximadamente 4 billones para salir de esta crisis. Y necesitamos programar, como lo propusimos desde el 2011, un programa de inversión que debe quedar en el plan de desarrollo próximo para alcanzar a recibir esos 14 o 15 billones para mejorar toda la infraestructura. No podemos tener estudiantes escuchando clases por las ventanas de los salones. Necesitamos lo que ya hemos ampliado de planta física, llenarlo de contenido, llenarlo de equipamiento en nuestros laboratorios, clínicas y talleres. Necesitamos modernizar toda la comunicación digital, todo el internet, etcétera, etcétera. Y eso no lo estamos pidiendo hoy, lo estamos pidiendo que hagamos un plan
de largo plazo para que se potencie. Pero además, todos estos recursos, ¿qué significan? Que vamos a aumentar cobertura. Hay muchos jóvenes colombianos cumpliendo las condiciones académicas que no pueden entrar a la universidad. Entonces, todos por eso estaremos este 10, y si el Parlamento y el Gobierno Nacional no nos cumplen de dar los recursos que necesitamos, nos verán en la calle. Y el profesorado además está denunciando que nos han metido la mano al bolsillo. En esa misma reforma tributaria no se derogó el artículo 206 numeral 7, pero a través del artículo 388 nos quitaron las exenciones, o sea que hubo un detrimento en los ingresos de las y los profesores universitarios. En vez de que esos impuestos se le haya aplicado a todos los rentistas de capital, a todos los dueños de acciones que no pagan 0 impuestos en el país. Allí está la plata por elusión y exenciones que necesita la universidad y necesita otras políticas sociales, así como denunciamos que se le esté haciendo conejo a la palabra empeñada, de la cual buena parte de la universidad pública estaba trabajando, de cumplir con el acuerdo 1 del proceso de paz pactado en La Habana, porque nos interesa mucho el desarrollo agroindustrial del país. Y allí también en presupuesto, como nos esquilmaron recursos a la universidad, le esquilmaron todos los recursos para cumplir con lo pactado en La Habana. Y eso lo denunciamos porque a nosotros nos interesa que la Colombia profunda se desarrolle, porque muchas investigaciones de las y los profesores de las universidades públicas están destinadas a cómo potenciar y sacar a pleno desarrollo todas estas regiones olvidadas de los colombianos, a los cuales los invitamos a que se sumen a toda nuestra movilización. Adelante todos, porque nuestras hijas, nuestros hijos, nuestras nietas, nuestros nietos tengan derecho a la educación y en particular a la educación superior. Muchas gracias. Bueno, muy amables por venir. Quedan unas reflexiones profundas, pero la más importante es que la universidad pública se defiende en las calles. Aquí en el Congreso hemos tratado de hacerlo, estamos en inferioridad numérica, ustedes lo saben. Sin embargo, hemos conseguido algunos logros y se cree que para este segundo debate pudiéramos conseguir otros, pero no van a ser suficientes. Los esperamos el 10 de octubre en las calles, no hay otro remedio. Muchas gracias a quienes nos acompañaron. Si alguno de los periodistas que está en la sala tiene alguna pregunta o quiere el comunicado, está con Adriana o conmigo aquí al frente. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron. ¿Alguien más? No, quiere el comunicado. Sí, es que tenemos comisión. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias por acompañarnos.